de Apocalipsis. Esta vez el capítulo 12 de Apocalipsis, y vamos a por ello, no sin antes hacer nuestra oración de bendición. Bendito seas tú, Padre eterno, Rey del universo, bendito sea tu sagrado nombre y tu Hijo unigénito Yeshua HaMashiach. Bendito seas, Padre, por darnos la bendición de este estudio y de cada estudio en el que recibimos tu bendición. Así como cada semana en la cuenta del Homer estamos recibiendo una revelación y una bendición tan grande de tu Padre, Padre Santo, te damos gracias por todas las bendiciones que constantemente nos das. Te pedimos, Padre, paz en nuestros corazones, paz en nuestras casas, en nuestras familias. Aleja todo mal de nuestras vidas. Protégenos y guárdanos, Padre Santo, de toda obra de maldad, de toda obra del maligno. Expulsa, extirpa, limpia, rompe todo pacto contra el mal. Rompe toda relación con el maligno, Padre Santo, en nuestras vidas, que pueda estar cayendo sobre nosotros cualquier maldición. Te pedimos que nos guardes, Padre Santo, porque te necesitamos en todo momento, te necesitamos en cada respiración. En el nombre de Yeshua y por su sagrado nombre y su sagrado sacrificio, te damos gracias. Amén. Capítulo 12, ¿sí? Dice, una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Que el sol, sí, la gente lo primero que va a decir es la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, madre mía. Bueno, la Virgen de Guadalupe es la representación de Isis, de Astarte, es una deidad demoníaca, ¿vale? Todo lo que el paganismo hace ofrendas o hace adoración, es a demonios a los que están adorando, ¿vale? Esas son las entidades paganas, ¿sí? Una gran señal apareció en el cielo, ¿sí? Una mujer vestida de sol, ¿sí? Cuando hace referencia a la escritura a una mujer, está haciendo referencia a la Iglesia, a la asamblea de los santos. ¿Y a qué mujer se está refiriendo aquí específicamente? Pues se está refiriendo a Israel, a esa mujer virgen, ¿sí? Que ya lo estudiamos en los 144.000, que eran vírgenes de toda, ¿sí? ¿Se acuerdan? El capítulo donde están los 144.000, sí, en el capítulo 7, y también los nombra los 144.000, sí, que cantan el cántico de Moisés, sí, cantan el cántico de Moisés. Después también habla de, oyeron una grande voz, los 144.000, aquí está, en el capítulo 28, los sellados, ¿no? Y es precioso, cuando lo entiendes, es precioso. Isaías 66:7. Antes que estuviese de parto, parió. Antes que le viniesen dolores, parió hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. ¿Sí? Es precioso. Yo hago parir, yo que hago parir, dice Yahweh, dice el Padre Eterno. ¿No pariré? Dice Yahweh. Yo que hago engendrar, ¿seré detenido? No lo podía parar nadie, nadie lo podía parar. ¿Entienden? Dice el Elohim tuyo, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os sabéis de los pechos de sus consolaciones, para que ordeñéis y os deleitéis
con el resplandor de su gloria. Ahí está, la gloria del Padre. Yeshua mismo, su gloria, es lo que nace de esa Jerusalén, de esa Virgen preñada. Nace ese niño anunciado desde Isaías 66, que les invito a que lean todo el capítulo, pero con tanta interrupción de la plataforma no voy a poder, así que los invito a que ustedes lo hagan y se llenen de gozo y de alegría, como me pasa a mí cuando encuentro a Yeshua en toda la Escritura. Es increíble, es una felicidad tan grande. Gálatas 4:19, vamos allá, chicos. Gálatas 4, 19. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que el Mesías, Cristo, sea formado en vosotros. Ahí lo está diciendo. ¿Cómo va a decir que el Mesías se va a formar en nosotros? O sea, nosotros gestamos, engendramos por la palabra. Vuelvo a estar de parto. Aquí está dando unas claves fundamentales Saulo de Tarso, como buen erudito de la palabra, de los antiguos, de la Torá y de los profetas y escritos. Ahí nos está diciendo es que estuvo de parto esa mujer de la que nace ese Mesías que es engendrado una y otra vez en nuestros corazones para nacimiento del Espíritu, porque nacemos de nuevo en Él, no por nosotros, no por nuestras obras, no por nada de lo que hagamos, no porque nos creamos más buenos, ni más santos, ni más puros, ni más limpios, no. Nacemos en lo más sucio del pecado. Él nos saca del barro y del lodo de esta creación, de este mundo, y nos lava y nos limpia, nos rescata de estar completamente perdidos en las naciones. Y aquí Él, como buen pastor que ha venido a buscar a los gentiles, porque Saulo es el pastor y el apóstol de los gentiles, nos está dando esa gran clave de cómo Él también tuvo en sí, su pueblo, eso de estar de parto para engendrar al Mesías, ¿sí? Esa es la mujer que está de parto. Fantástico. Dice, y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces vamos a entender ahora esas 7 cabezas. Esto es importantísimo. Entendamos al principio. Empecemos por el 3, al principio del 3. Dice, fue vista otra señal en el cielo, ¿sí? Entonces esto es algo que nos está manifestando en el mundo espiritual, algo que se manifiesta desde lo espiritual a lo material, porque está haciendo referencia al cielo primero. Un grande dragón bermejo. ¿Quién es este dragón bermejo? Obviamente es el Satán, pero vamos a mirarlo en la escritura. Dice Daniel 7:7. Y después nos dice Apocalipsis 13:1 y 19:12, ¿sí? Porque este dragón bermejo es el Satán, es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ¿sí? El que reconocemos siempre en toda la escritura que nos habla, ¿no? De este dragón, esta serpiente. Esta serpiente, este dragón, tenía, o sea, era rojo, era bermejo, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí? Daniel 7:7 dije. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en grande manera, fuerte,
la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que habíamos visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea, es la misma bestia de la que nos nombra aquí en visiones también, así como las visiones de Juan son el Apocalipsis, las visiones de Daniel son el Apocalipsis para el pueblo de Israel, para el Antiguo Testamento. ¿Para qué nos sirve ese Antiguo Testamento? ¿Para qué nos sirve esa guía del pueblo de Israel? Justamente como guía, como instructor, cómo saber qué hacer y qué no hacer, no cometer los mismos errores que ellos cometieron, ¿sí? Aún así el Padre saca remanente de todos los pueblos, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo Daniel que esa bestia es esta, es la misma, ¿sí? La misma, el mismo dragón, porque aquí está nombrando justamente esta bestia que desmenuzaba, que tenía dientes grandes de hierro, que devoraba, ¿sí? Que era espantosa y terrible, en grande manera fuerte, dice. Esta bestia tenía 10 cuernos. Entonces, recordemos, por los estudios anteriores que hemos hecho de Apocalipsis, que la palabra bestia siempre nos hace referencia a un imperio, ¿sí? A un imperio hegemónico, ¿sí? A un imperio o una situación de autoritarismo, de control muy grande sobre muchas naciones, ¿sí? Y después, ¿qué más? Los 10 cuernos que nombra aquí Daniel, aquí en Apocalipsis los estamos viendo como que son 10 cuernos también, pero hay 7 cabezas, ¿sí? Con 10 cuernos. Entonces recordemos que las cabezas son representación de líderes, ¿sí? El Yeshua es nuestro líder, es nuestra cabeza, es Rosh, es Reshit, es el principal, es el líder, el primero, ¿sí? El primero de muchos, es la cabeza de las asambleas, de la iglesia, ¿sí? Y así como Yeshua es nuestra cabeza, el Padre Eterno es la cabeza del Mesías, ¿sí? Así igual en las órdenes del mal también hay cabezas, hay líderes que están en las naciones, que ya hemos estudiado que todos los gobernantes son malvados, son del maligno, y todos los gobernantes son de la maldad, ¿sí? Esto creo que lo compartí en la entrevista esa que les pasé de, ¿cómo se llama?, de la radio uruguaya. Ahí hablo justamente de los gobernantes de maldad y de todo eso. Bueno, si lo quieren ver, creo que ahí paso las citas bíblicas para que no se, porque si no me colapso con tantas citas bíblicas. Pero sí, ahí paso todas las citas y todo eso, si no después ya se las paso. Entonces, este dragón que tiene 7 cabezas, entonces estamos hablando de imperios, estamos hablando de algo hegemónico, estamos hablando también de que sale en Daniel 7:7, ¿sí? Estos imperios en Daniel nos habla de 4, ¿sí? Daniel nos habla de 4, que son los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos, ¿sí? Esos son los 4 imperios que nombra Daniel como las 4 bestias, ¿sí? Antes de los babilonios que nombra Daniel, existieron los asirios y caldeos, y antes de los asirios y caldeos, por la escritura, sabemos que existió el imperio de Egipto, ¿sí? Entonces, Egipto, después asirios y caldeos, después babilonios, medopersas, griegos y romanos. Hasta ahí tenemos 6 cabezas. Entonces, la séptima dice que durará breve tiempo, y la octava, que es igual a la sexta, que sabemos que es Roma, ¿sí? Entonces, seguimos en el estudio. Esto es para organizar lo que va más adelante, ¿vale? Vamos un paso, yo voy un pasito más adelante que ustedes.
Vamos a leer sobre este mismo capítulo del dragón bermejo, vamos a leer Apocalipsis 13:1. ¿Sí? Voy rápido por la escritura porque si no se hace muy extenso. Dice, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Entonces, aquí nos está diciendo que esta bestia que subía del mar, o sea, de las multitudes, o sea, de las naciones, o sea, de la Europa, porque está rodeada de agua, ¿sí? De toda la parte europea, que es descendiente de Roma, ¿sí? Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos cada uno de esos cuernos tenía 10 diademas. O sea, los cuernos representan voces, representan autoridad. Porque un cuerno es así, es un shofar, ¿sí? Es como un shofar, ¿sí? Entonces los cuernos representan esa autoridad. Esos cuernos tenían coronas, tenían diademas, o sea, eran voces de autoridad, estaban como reyes, ¿sí? Y sobre las cabezas de ella, nombres de blasfemias, ¿sí? Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Entonces aquí tenemos las 4 bestias fundidas en una, ¿sí? La bestia que vi era semejante al leopardo, con pies de oso, con boca de león, ¿sí? Y entonces cada una de estas animales representa una característica de cada uno de los imperios, ¿sí? Por ejemplo, el oso representa a los medo-persas, ¿sí? Rusia, que viene de la Medo-Persia, tiene al oso como su representante, ¿sí? Por eso. El leopardo representa a los griegos, porque eran hábiles cazadores, eran muy rápidos, su imperio subió muy rápido en el tiempo y arrasó en muy poco tiempo arrasó y conquistó casi todo el mundo civilizado. ¿Sí? Esos son los imperios hegemónicos que conquistan mucho territorio de muchas naciones y durante un periodo de tiempo, ¿sí? Tienen una etapa de desarrollo, de apogeo, de cenit y después de decadencia, ¿sí? Todos los imperios humanos son así. Y la boca de león, el león representa Babilonia, sabemos que los leones son representación de Babilonia siempre en la escritura, y por supuesto el dragón. Esta bestia al final tiene esa característica del dragón porque ya es la representación de todo el mal concentrado, el dragón como esa serpiente antigua, ¿sí? Le dio su poder y su trono y grande potestad, ¿sí? Y vi de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, ¿sí? Entonces hay un poder de estas características que reina desde los tiempos posteriores a Yeshua, ¿sí? El desarrollo de todas estas cosas se han ido sucediendo a nivel de la historia, ¿sí? Vamos a mirar algo que yo ya tengo escrito porque tengo muy mala memoria. Quería leerles un poquito, sobre todo para no saturarlos con todo esto, porque sé que es por ahí mucho. Habíamos estudiado el capítulo anterior que existían estos 2 testigos que predicaron durante 1260 días
en relación a día por año, según la profecía, ¿sí? El mismo tiempo que los gentiles pisarían la ciudad santa, que son 42 meses, ¿sí? Eso está en Apocalipsis capítulo 11, ¿sí? Que estudiamos el capítulo anterior. Esto es igual que el tiempo, tiempos y medio tiempo. Y es el tiempo de dar de los creyentes que predicaron y que extendieron el mensaje del reino de los cielos a todo el mundo. Una vez que el mensaje fue dado, llegó el ataque del maligno, ¿sí? Cuando uno da un mensaje, cuando uno da esa bendición, esa revelación, viene el ataque de parte de la oscuridad. Desde el año 70 después del Mesías hasta el año 1950 fue ese tiempo en que se desarrollaron distintos eventos históricos. Por ejemplo, existieron el final, digamos, de varios imperios. Varios salen del Imperio Romano, pasan del Imperio Romano al oscurantismo. Del oscurantismo pasamos de la Edad Media al papado. Del papado pasamos a la Reforma calvinista y luterana. Y de la Reforma pasamos a la Revolución Francesa y al descubrimiento de América. Esa es la línea de tiempo en la que nos estamos moviendo, ¿vale? A nivel histórico. Si recorremos esta línea de tiempo en cada evento, vemos cómo esos sellos, esas trompetas, esas bestias se van desarrollando. El mensaje a las Kehilot, a las iglesias, a las asambleas, llegan en distintas fechas, pero uno de ellos empieza en el 1798, que es el fin del siglo XVIII, donde los creyentes están en situaciones muy difíciles. La apostasía ha entrado en la fe, la bestia ha salido del abismo en ese año. Vemos el ataque a los dos testigos, que es la Torá y Yeshua, y luego de la lucha de los poderes imperiales de Satanás, que atacan con una estrategia diferente, por medio de la razón y por medio del conocimiento científico o cientificismo, la ilustración, ¿sí? La erudición. La sangre de los mártires trae más fe y más creyentes. Por tanto, el maligno tiene que cambiar su técnica para atacar a la iglesia. Entonces ataca la mente y el corazón. No puede atacar directamente la Torá porque el maligno es atado, ¿sí? Es atado con la misma palabra y la misma fe de los creyentes, ¿sí? Es atado por el mismo Yeshua, es atado. Entonces debe actuar con razonamientos humanos a través de esa lógica. Karl Marx lo decía: para poder insultar la palabra del Padre, decía: la religión es el opio de los pueblos. Él se refería a las personas que creían en la palabra como ignorantes, como si estuviéramos siendo adictos a un falso conocimiento. El 10 de noviembre de 1793 hasta junio de 1797, esos 1260 días, estos 42 meses, estos 3 años y medio, por decreto fue prohibida la escritura, la Biblia, leerla y estudiarla en Francia. Los iluministas creían que la escritura era un tormento y quisieron destruirla, pero lo único que ocurrió fue que con la llegada de la imprenta, al contrario de ser prohibida, la escritura fue producida por cientos de miles y llevada hasta el cielo por todo el mundo a través de las sociedades bíblicas. Muchos que denostaban la escritura, que ahora tienen esas ideologías sionistas a las cuales siguen parte de ese falso Israel ficticio y armado de forma política en el territorio de Jerusalén, siguieron a estos
en sus ideologías, ¿sí? Como Hegel, Baruch, Spinoza, filósofos iluministas que eran y son anti-Yeshua. Roma había prohibido la escritura y los iluministas, después de Voltaire, como que era también un iluminista, Voltaire, dijo que de aquí a un año la escritura, la Biblia, iba a desaparecer y que era una fábula y que la época de la razón se iba a expandir por todo el mundo. Y en su propia casa se instala la primera imprenta de Gutenberg y emiten millones de ejemplares de escritura de Biblias y Torá, todas los Tanaj, ¿no? Voltaire era el principal representante de esa ilustración de la que les hablo. Fue un movimiento, la ilustración cultural, que se desarrolló especialmente en Francia, ¿sí? Los iluminados de Baviera, ¿sí? En Inglaterra también, principios del siglo XVIII, hasta inicio de la Revolución Francesa. Algunos países se prolongó hasta los primeros años del siglo XIX. Su nombre, ilustración, se debe a que deseaba que por fin todas las tinieblas de la religión, todas las tinieblas de la humanidad se extinguieran mediante la luz de la lógica, la razón iluminista y cientificista. En el siglo XVIII es conocida por ser el siglo de las luces. Los pensadores sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía y construir un mundo mejor sin Elohim, sin Dios. La ilustración tuvo una gran influencia en estos aspectos y en muchos más, como el económico, político y social de la época. La expresión estática fue el neoclasicismo. Por ejemplo, Teodoro Herzl es influenciado por el iluminismo, que es el padre del sionismo, ¿sí? La ilustración inserta su filiación en el Renacimiento, especialmente en las corrientes racionalistas, espiritistas del siglo XVII. Descartes, Locke, Bacon, Bale, Galileo, Hobbes, Leibniz, Newton, Spinoza y todos los libertinos. Se basa su desarrollo sociológico en las revoluciones políticas neerlandesas e inglesas, los sajones, en el empuje de la burguesía y en las transformaciones económicas en gestación, apoyadas en una coyuntura en alza, desembocaría en la revolución industrial. La ilustración significa movimiento del hombre de salir de una puerilidad mental de la que él mismo es culpable. La puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Nosotros les enseñamos a pensar, nosotros tenemos el saber, solo nosotros sabemos. Ustedes son ignorantes, el pueblo. Ustedes no pueden pensar por ustedes mismos, ya pensamos nosotros que somos más listos y somos iluminados, ¿sí? Compartimos esa forma de pensar, esa ideología iluminista a través del sistema educativo, ¿sí? El sistema educativo jesuita, ¿sí? Entonces, cuando el sistema bíblico era puro, empezaron a enviar a los pastores a escuelas de Europa. Nosotros en la escuela te iluminaremos, te ilustraremos con nuestra ciencia y mezclaremos un poco de aquí, un poco de allá. Todo lo que se comparte se aleja, digamos, de la palabra original, de la Torá hebrea y del Brit Hadashah griego. Desde Gran Bretaña, algunos rasgos característicos del movimiento iluminista se asentó en Francia, donde la anglofilia
fue difundida por Voltaire y produjo aquí su cuerpo ideológico, el enciclopedismo. Montesquieu, Diderot, Rousseau, Buffon son los principales y más emblemáticos estandartes de este enciclopedismo. Los límites de la Ilustración han alcanzado la mayor parte del siglo XVII, aunque otros prefieren llamar a esta época la era de la razón. Ambos periodos se encuentran unidos y emparentados, e incluso es aceptable hablar de ambos como un solo movimiento, ¿sí? El enciclopedismo junto con el iluminismo. Sus fuentes de inspiración son fundamentales: la filosofía de Descartes, basada en la duda, en lo metódico, para admitir solo las verdades claras y evidentes. Yud-He Bab-He creó los cielos y la tierra. A ver, demuéstralo, dice Descartes, ¿no? La revolución científica de Newton, apoyado en leyes físicas generales, como todo se limita a la razón sin espíritu, decía Newton. Los ilustrados pensaban que estas leyes podían ser descubiertas por el método cartesiano y amplificando así universalmente al gobierno y a las sociedades humanas. La razón se queda limitada al pensamiento y la interpretación del universo de la ciencia. Por ello, la élite de esta época tenía grandes deseos de aprender y enseñar lo aprendido. Querían divulgación, querían propaganda de su ideología, ¿sí? Siendo fundamentalmente Diderot y D'Alembert en su enciclopédie Raisonné des Sciences et des Arts, perdón que no sé francés, 1751 y 1765, completado en 1764, Dictionnaire philosophique de Voltaire, corrientes de pensamientos, por ejemplo, antropocentrismo, racionalismo, hipercriticismo, pragmatismo, imitación, idealismo. Todo esto es producto del iluminismo, todos los sismos, ¿vale? Son productos del iluminismo. Es el ataque, a partir del ataque a la Bastilla, es la estructura político mundial que cambia de las monarquías a las democracias, fíjense. O sea, hay una primera bestia que surge del mar, que son todas estas ideologías a través del representante fundamental del iluminismo francés, que es Inglaterra, los iluminados de Baviera, ¿sí? Y surge ese pueblo que toma el poder en 1789 con Luis VI. Cuando Luis VI muere, comienza la Revolución Francesa, el principio de las sociedades secretas, todas las masonerías, ¿sí? Todos los masones de grado 33, toda la masonería del rito escocés, todo este tipo de sectas, ¿no? Las masonerías Illuminatis o calaveras, Skull and Bones, calaveras y huesos. Solo quedaron dos monarquías, la inglesa y la española, son las únicas que sobrevivieron, ¿sí? Y la inglesa sabemos que derivó en la conquista de América del Norte, ¿sí? Destruyendo a todos los indígenas de ese sitio, a todos los indios nativoamericanos, ¿sí? Pues esa es la segunda bestia. La primera bestia surge del mar, por tanto es esta isla, es esta Gran Bretaña, que deriva de esta Roma imperialista que surge de la Europa romana y da nacimiento a esta que sale del mar, esta bestia que sale del mar, ¿sí? Quería ponerlos en contexto histórico, ¿vale? Creo que es muy importante tener este conocimiento y que ustedes busquen esta información que yo les comparto, porque yo la he compartido, está libremente en esta gran biblioteca de Alejandría que tenemos en internet. Entonces, que busquen las fuentes, que se descarguen los documentos para tener sus herramientas para poder defender los argumentos. Que yo mis argumentos los baso en conocimiento real,
un conocimiento que está, no es algo que yo me invento, ¿vale? Es importante eso, que ustedes tengan esas mismas herramientas, esas mismas armas para defenderse. Solo quedaron 2 monarquías, dice, la inglesa y la española, y por ejemplo, un ejemplo de esa bestia que surge es el nombre que se le da, por ejemplo, a Colombia. Colombia viene de la palabra Columbus, que es la diosa Colombia o Columbia, ¿sí? Que surge de Semiramis, de Astarte, de Ishtar, es esta estatua de la libertad, ¿no? Esta es la misma imagen emblemática del Hasatán, de la iluminación. El Hasatán es Lucifer, es el ángel de la luz. Lucifer significa el que da, el dador de luz. Eso significa Lucifer, o Luzbel, la luz bella, la luz hermosa, la luz radiante. Entonces, ese Lucifer, mostrado como una mujer, está representando al Satán, está representando en la gran manzana, ¿sí? Que es justamente un regalo de Francia, de los franceses, a Estados Unidos, a esa segunda bestia, ¿sí? Está en la gran manzana, que es Nueva York, está con unas cadenas en los pies. Tengo un estudio, creo, en el canal sobre esto. Tiene la misma cara de una pintura de Satanás convocando a sus legiones del año 1779. La misma imagen es la escultura, los mismos rasgos de la cara y todo, pues, y justamente la antorcha de la luz de Lucifer, de la luz, de la falsa luz, de la luz de los satanistas, de los iluminados, de los Illuminati. Eso significa iluminados, Illuminatis. El ataque más grande a la Torá y a Yeshua fue la Declaración de los Derechos Humanos en Francia, principio de los derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque al declarar derechos humanos, sacas a los humanos de la forma de ser con derecho innato del Padre Creador Todopoderoso. Y lo pones como un ser ficticio con derechos solamente dados por otros seres ficticios humanos. Y no por el dador de toda vida y de toda criatura y de toda creación. Entonces estás quitando tu propio derecho por nacimiento, por ser hijo del Padre Eterno, y mucho más si eres nacido del Espíritu, si eres nacido de nuevo. La nueva ley del hombre estaría reemplazando a la ley de Elohim. Esta etapa es más desafiante para los creyentes, por lo que se veía la apostasía más grande en estos últimos tiempos. La Osdique o la Odisea es ese derecho del pueblo. La ilustración, el hombre, puede tener vida eterna a través de la ciencia. Esos son los nuevos mandamientos humanos. Esos son los derechos humanos, los nuevos mandamientos humanos. Si no necesitamos a Dios, ya nos hacemos nuestros propios mandamientos. Capítulo 7:4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas tribus de los hijos de Israel. ¿Sí? Esa es la mujer, es la virgen, ¿sí? La virgen preparada para las bodas, ¿sí? Es 14:1, a ver, 14:1. Aquí está, este es el que está buscando. Y miré aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. Acuérdense que Sión es con TS o TZ, Sión. ¿Sí? Con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Sí? Aquí tengo varias correlaciones. Perdón. Si quieren las vamos a mirar. Ay, madre mía.
Bueno, aquí tengo, por ejemplo, cuando habla de Sión, que es la Jerusalén, el monte de Sión es esta Jerusalén celestial. ¿Sí? Vamos a Hebreos 12, del 18 al 23. Hebreos 12, del 18 al 23 dice: porque no os habéis allegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y el sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Ni si bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Mas os habéis allegado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, aquí nos está reconectando para decir quién es esta Jerusalén celestial, quiénes son, que son almas, son los 144.000, son estas almas de todas estas tribus de Israel, 12.000 de cada una de las 12 tribus, 12.000 por 12, 144.000, ¿sí? Son estos 144.000. Vamos a leer también, tengo otra referencia aquí que me interesaría verla, Isaías 4:3, porque siempre pongo una del Nuevo y otra del Viejo Testamento. Isaías 4, versículo 3 dice: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, apartado. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare las sangres de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Entonces sabemos que Yeshua es la palabra hecha carne, y la misma palabra que llega para dar bendición a los que la obedecen trae juicio y trae dolor y sufrimiento para los que están en desobediencia. Por eso es tan importante cuando entramos en obediencia ser conscientes tanto de la bendición como de la maldición. Y quedará Yahweh sobre toda la morada del monte Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Esa es la cobertura del Padre, ¿sí? En su amor, en su morada, esa morada hecha de almas. Él no se ha construido una morada celestial hecha de ladrillos, de piedras por manos humanas. Él se ha construido una morada hecha de almas. Por tanto, estos 144.000, que son los 12.000 de cada tribu, el 12, recordemos que representa ese gobierno, ese reino del Padre, que por supuesto se instaura a través de las almas. A través de las almas se instaura ese gobierno, ese reino del Padre. El Padre que a través de su Hijo reina. El Padre que reina, y por eso Yeshua sabemos que es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sí? Creo que ha quedado bien claro esa parte. Entonces, esa es la mujer. El sol representa, por supuesto, la supremacía, el liderazgo, representa al Padre, ¿sí? La luna debajo de sus pies, ¿qué representa? La luna siempre representa a Israel y representa, por supuesto, las 12 tribus, y representa a la madre, que es la Torá, la madre que es la palabra, la madre que son las aguas de vida por donde nacemos, y las aguas de vida para vida eterna que nacemos a través del estudio de la palabra, del estudio de la Torá y del testimonio del Mesías, de la salvación del Mesías, del Espíritu Santo. Esas son las aguas
esas son la madre, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, esa corona que representa Keter en hebreo, que también nos habla de la palabra atar, que son esas coronas que leemos mucho en la escritura. Cuando Saulo nos habla de coronas, nos habla de encontrar, de seguir esa carrera hasta encontrar la corona. Simboliza justamente el seguir esa carrera y encontrar la corona, justamente es ese símbolo de autoridad, de realeza, también de fidelidad por la palabra, de mantenernos en ese camino, de mantenernos fieles, obedientes, ¿sí? Y para recibir ese galardón, ¿sí? Que Saulo nos habla de ese galardón. Apocalipsis 3:11, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. La corona del anciano con sus nietos, el orgullo de los hijos con sus padres, ¿sí? La corona del anciano son sus nietos, dice, el orgullo de los hijos son sus padres. Entonces recibimos esa corona por nuestra vida, por un camino, una vida de santidad, una vida de estar apartados, una vida de honrar la vida, de dejar una descendencia que nos ame y honrarla para que nos ame. Ese respeto por el sabio, por las canas, por el anciano. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Elohim ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12. La corona, wow. Eso también está relacionado con el reino, ¿no? Las coronas. Le quitaron la ropa, le pusieron un manto de color escarlata, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una caña, arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, salve Rey de los judíos, como los gentiles, como las naciones, como el mundo. En su maldad coronó al Rey de Reyes con espinas en este mundo, y como el Padre Eterno lo recibe en su gloria, donde estaba en un principio, para coronarlo con las coronas de vida, con las coronas de Rey de Reyes. He peleado la buena batalla, dice Saulo, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Ese es mantenernos en la fe, es lo que debemos hacer, edificándonos unos a otros, ayudándonos, guiándonos. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor, ¿sí? Con cumplimiento de la palabra, guardar la Torá, eso significa amor, que con amor hayan esperado su venida, ¿sí? El amor no es solamente un sentimiento o algo emocional del corazón, el amor es obediencia. Uno demuestra el amor con la obediencia, uno demuestra a alguien que lo ama porque escucha y respeta su palabra y la lleva por obra. Eso es lo que el Padre pide y exige de los que le aman. Esto está en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, para el que se lo quiera apuntar. Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre, esas coronas de la vida. Esto está en 1 Corintios 9:25. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia, dice Proverbios 10:6. Bueno, entonces más o menos entendemos a qué se refiere con estas coronas, una corona de 12 estrellas. ¿Y por qué sé exactamente que dice que qué es el sol, qué es la luna, qué son las qué son las estrellas, qué son estas 12 estrellas? Porque Yosef, no sé si recuerdan, en la escritura,
Yosef nos habla en la Escritura justamente de sus sueños, ¿sí? Yosef es el de los sueños, ¿sí? Y Yosef nos cuenta en su sueño, delante de su familia, que él veía a su padre y a su madre como el sol y la luna, y a sus 11 hermanos como 11 estrellas, y que todos se inclinaban ante él. ¿Se acuerdan de ese sueño de Yosef? Si no, los invito a que lo busquen en la Escritura. Pues ese sueño nos está haciendo una referencia de cómo interpretar y cómo entender este aspecto de Apocalipsis. Aquí nos está hablando entonces de esos, justamente, de esa mujer que es Israel. Esa mujer que es Israel, que tiene el sol, que tiene la luna, que tiene las 11 estrellas. O sea, que tiene un padre, que tiene una madre, ¿sí? En Proverbios dice: no desprecies la guía de tu padre, ni no desprecies la bendición de tu padre ni la guía de tu madre. ¿Sí? Ahí nos está haciendo esa referencia justamente por eso, porque nos habla de ese padre y esa madre, que es el Padre Eterno, y que es a través del Padre su Torah, su instrucción. La instrucción es la madre. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. ¡Wow! Clamaba con dolores de parto y sufría tormentos por parir. Pues esto lo vamos a buscar en Isaías 66:7. Entonces, entendamos esto. El libro de Apocalipsis son visiones. El capítulo 12 de Apocalipsis es un resumen de todo Apocalipsis, pero también de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de todo el plan de salvación del Padre Eterno para con la humanidad, básicamente. Entonces, aquí es un resumen de toda la historia. ¿De quién? De Israel primero y fundamental, de Israel, porque el Padre Eterno hizo de la humanidad, tomó una porción, esa porción es Israel. De esa porción surge una mujer. Como les estaba diciendo, íbamos a ir a Isaías 66:7, y la conclusión de esto que les estaba diciendo, que es muy importante, la conclusión es: la mujer que tiene esta preñez, que está para dar a luz a un niño, esa mujer preñada es Israel, es esa porción, es ese remanente del Padre que vive en la obediencia de la palabra, porque recordemos que en los tiempos después de los profetas, hasta Yeshua, entonces pensemos que en esos cientos de años que pasaron, Yeshua primero fue Juan el Bautista, y después fue Yeshua, y no esperaban a nadie, entonces no creían. Estaban los fariseos que habían interpretado la Escritura, los saduceos habían interpretado y seguían doctrinas de hombres, ¿sí? Seguían un judaísmo totalmente alágico y talmúdico, ¿sí? O sea que era una tradición oral completamente, alejada de la Torá real y de la Escritura de los profetas y de los salmos. Por eso a Yeshua nadie lo esperaba. Nadie sabía, solamente los 3 sabios de Daniel, los estudiosos de Oriente, que vinieron para ver la anunciación y ver todo el tema de la estrella que los guió y todo eso, ¿no? Porque ellos estudiaban la Escritura y estudiaban también esos cielos que anunciarían la venida del Mesías, ¿sí? Entonces, aquí nos dice: estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría por parir. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Pero quería que tuvieran un primer acercamiento a esa etapa histórica en la que se sitúa esta bestia
que surge de los mares. Esta bestia. ¿Sí? Entonces el dragón con 7 cabezas representa a Satanás. Su influencia con los imperios de la historia humana son esas 10 cabezas, son esos 10 reinos, y esas 7 diademas son los 7 gobiernos que surgirían de esos 10 reinos. La mujer, dijimos, es Israel, las 12 estrellas, las 12 tribus. La vestimenta del sol es la luz del Eterno. La luna es Yeshua, o la escritura, la palabra, ¿no? Yeshua, el Logos. Las 7 cabezas de la bestia son 7 imperios. Esos 7 imperios que duran poco tiempo, y después aparece ese octavo que a su vez es el mismo, ¿sí? Ese octavo que es a su vez el mismo. Bueno, aquí hago otra referencia sobre esas estrellas. También está relacionado con esa cola que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, o los ángeles, que son arrojados sobre la tierra. Entonces sabemos que este dragón cae a la tierra y se para frente a la mujer. ¿Sí? Esto lo leemos más adelante. Dice, la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Entonces, esa tercera parte de las estrellas del cielo sabemos que son principados que son caídos juntamente con Satanás, ¿sí? Que caen para poder cumplir con esa misión que les impone el Satán, que es mezclarse con las mujeres de los hombres, ¿sí? Son esos ángeles que caen en el monte Hermón, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esos ángeles que caen, en el libro de Enoc lo explica, que son 200, que su líder era Shemiasa, ¿sí? Y da los nombres incluso de los ángeles que caen, ¿sí? Esos ángeles que están en rebeldía con el Padre Eterno. O sea, quería leer también Apocalipsis 19 del capítulo anterior, porque por ahí tiene algo importante. Capítulo 19, 12 dice, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Bueno, esa es cómo se contrarresta esta bestia con Yeshua, ¿no? Porque habla de las diademas, ¿no? Y Yeshua es el que también baja con sus diademas, con sus millones y sus millares. Bueno, acá estamos hablando entonces del dragón, y la cola que arrastraba era la tercera parte de las estrellas. Vamos a Daniel, porque esto tiene mucha relación con Daniel, que nos explica muchas de estos imperios, de estas bestias, de estos imperios hegemónicos. Daniel 8:10, engrandecióse hasta el ejército del cielo, habla de Satanás, ¿sí? Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. Aún contra el príncipe de las fortalezas se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y el ejército le entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Entonces entendemos que este es el mismo Satanás, ¿sí? Arrastra a los ángeles del cielo. Las estrellas que estaban en obediencia, los principados que estaban en obediencia, son arrastrados, una tercera parte. Ahora vamos a Apocalipsis 8, 7 al 12. Apocalipsis 8, del 7 al 12. Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego, y mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada. Entonces estos ángeles, esta trompeta, estos ángeles, este primer ángel nos está hablando justamente de estos que son arrojados a la tierra, ese fuego, ese granizo que se arroja a la tierra, todo aquello
que es para juicio. El segundo ángel tocó la trompeta, como un grande monte ardiendo de fuego fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se tornó en sangre. ¿Sí? Aquí está hablando del mar, o sea, de todas esas naciones, de toda esa bestia que surge del mar. Cae ese juicio de ese grande monte que sabíamos, que ya habíamos analizado en Daniel, que nos habla de ese monte que es Yeshua y que es el cuerpo del Mesías, que son todos sus fieles, todos los que le seguimos, todas esas piedras. Él es la roca del ángulo y después todos los demás formamos parte con él en ese grande monte. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. ¿Sí? Esto habíamos hablado también, que esa tercera trompeta del tercer ángel nos habla de esa estrella que cae del cielo. ¿Sí? Cuando se habla de una estrella que cae del cielo, que amarga las aguas, también que esa estrella se llama Genjo, que amarga las aguas, ¿sí? Que amarga la palabra, que contamina los ríos y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Nos está hablando del Satán, de ese tiempo del oscurantismo, de la iluminación, en el cual hace 200 años a esta parte viene envenenando la palabra, viene contaminando el conocimiento, viene asesinando a los fieles, viene matando a miles y miles de personas, ¿sí? De forma física y también de forma espiritual, por supuesto. ¿Sí? Y dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, de tal manera que oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche. Ese oscurecimiento de las conciencias de los que hablamos en este capítulo 8 que ya estudiamos, ¿sí? Entonces, ella parió un hijo varón, ¿sí? ¿Quién será este hijo varón? Yeshua mismo, ¿no? Vamos a leerlo en Salmos 2:9. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, atended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor, alegraos con temblor, besad al Hijo, porque no se enoje, y perezcáis en el camino, Derech, camino, verdad y vida, Yeshua, en el camino. Cuando se encendiere un poco su furor, bienaventurados todos los que en él confían, los que confían en Yeshua. Amén. Segunda de Corintios 12:2. Ella parió un hijo. Sigo leyendo el versículo 5. Ella parió un hijo varón, ¿sí? Que es Yeshua, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Elohim y a su trono, ¿sí? O sea, para reinar con el Padre, ¿sí? Vamos a segunda de Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré sino en mis flaquezas. Dice, cierto, en el primero dice, cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Sí? Entonces sabemos que existe ese tercer cielo, ese primer cielo, ese paraíso que habla aquí el apóstol Saulo de Tarso. Apocalipsis 2:27. Y las regirá, dice, con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre.
y le dará la estrella de la mañana. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, dice Yeshua. Entonces, ese hijo varón es Yeshua, el que nos guarda, el que nos manda con vara de hierro, ¿sí? Aquí está muy claro, es Yeshua mismo, es el mismo Yeshua que nos está dando esa advertencia, pero también esa bendición de aquellos que guardamos y somos guardados en sus obras y en los que guardamos sus obras. No que solamente guardamos sus palabras, que guardamos sus obras, lo que Él hacía, hacemos lo mismo que Él hacía, no solo lo mismo que Él decía, sino lo que Él hacía, como Él lo hacía. ¿Sí? Eso es guardar sus obras. El 27 nos lleva a Isaías 30:14. Vamos a Isaías 30:14. Y quebráralo como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen menuzos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar, o para coger agua de la poza. Porque así dijo el Señor Yahweh, el Santo de Israel, o sea, Él es el Santo de Israel, Yeshua. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Ahí les está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Esto está también en Isaías 48:13 y Mateo 11, del 28 al 29. Mateo 11, del 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Él es Yeshua, esa es la vara y ese es el yugo que llevaremos. ¿Sí? Así que nosotros ya estamos acostumbrados a ese yugo, estamos tranquilos en él, en paz. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Elohim, para que allí la mantengan 1260 días. Entonces, esos 1260 días de los que habla aquí la Escritura nos está haciendo una referencia. Son años proféticos. Estos son el tiempo en los que predican los dos testigos, ¿sí? El milenio de paz, que les comenté antes, pero que vuelvo a recalcar por si alguno no estaba atento a lo que estaba leyendo, que sé que a veces es difícil de prestar atención a estos puntos. Esto es importantísimo, chicos, apúntenselo por favor. 10 de noviembre de 1793 a junio de 1797 son 1200 días, 42 meses, 3 años y medio, que por decreto fue prohibida la Biblia en Francia. ¿Sí? Y no solo eso, hay más fechas en las cuales se prohíbe la escritura. Inocencio II en 1199, el sínodo de 1929 en Francia prohíbe la lectura de la Torá en la Edad Media. En el año 1234 en Tarragona, aquí en España, prohibición de leer la Biblia. ¿Sí? Todo esto es lo que ocurrió en Francia luego de que la palabra y el testimonio de Yeshua, o sea, los dos testigos, fueran dados casi libremente desde la época posterior a los apóstoles hasta el ataque por el iluminismo. Esas son las oscuridades de Satanás, las filosofías satánicas, teosofías, masonerías y todos estos ismos que surgen de los iluminados de Baviera, de esa primera bestia que surge de las aguas, de los mares, de las naciones.
¿sí? Entonces ese es el milenio, o ese es el reino, el milenio de paz en el que reina Yeshua, desde que Yeshua es crucificado hasta esos 1260 años proféticos en los que son predicada la palabra y después son muertos los dos testigos. Ahí es donde matan la palabra y a Yeshua. Los quitan completamente, los quieren destruir. Y lo que pasa después es que reviven. ¿Se acuerdan que resucitaban y que se levantan y son elevados a lo más alto del cielo? Eso es lo que estamos viviendo ahora, o sea, son levantados y son dispersadas su palabra a todo el mundo, a todas las naciones, de toda lengua, raza, credo, etnia, a todo el mundo. Muy bien, creo que eso queda bastante claro, ¿sí? Y aquí me da una referencia que la voy a leer, pero creo que con lo que les he explicado es muchísimo más ilustrativo. Apocalipsis 11:6. Estos tienen potestad, aquí está Apocalipsis 11, que es el que les estoy diciendo. Estos dos testigos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. O sea, las aguas, que son lo que da vida, lo que da palabra, las convierten en sangre, en juicio, en muerte, ¿sí? Para aquellos que beben eso y terminan muriendo espiritualmente porque no cumplen, no están en obediencia. Y para herir la tierra, o sea, para herir a los hombres con toda plaga cuantas veces quisieren, ¿sí? Creo que con esto termino de ilustrar bien lo que estoy diciendo, ¿sí? Que no les estoy diciendo algo que está fuera de la Escritura. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, ¿sí? Entonces, Miguel no tiene nada que ver, el arcángel Miguel, Micael, que significa Miquemoel, así como Dios, y que está cerca de Dios. No tiene nada que ver con Yeshua. Es el ángel de Israel, del pueblo de Israel. Es el príncipe del pueblo de Israel. Esos son los principados, ¿sí? Él es un arcángel. Le dicen ángel en la Escritura, pero Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel son arcángeles. O sea, son jefes de millares, ¿sí? No son... Hay jerarquías en el cielo, así como también en el infierno. Hay jerarquías, porque el Padre Eterno es un Dios, es un ser todopoderoso de orden, no de caos. El caos viene del abismo, viene de la oscuridad y de la muerte. El Padre Eterno es un creador, un Dios todopoderoso de orden. Entonces hay jerarquías, hay un orden celestial. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y esto es exactamente, sé cuándo pasa. Pero vamos a leer lo que pone aquí la Escritura. Vamos a ir a Daniel. ¿Dónde estás, Daniel, ahora? Te quiero encontrar. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, dice Yeshua. He aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerza.
aquí está hablando Daniel de quién es ese varón con el que habla. Vamos a leer un poquito más arriba. Aquí está. Su cuerpo era como piedra de Tarsis, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos, sus pies como el color del metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejércitos, como voz de trueno, de ejércitos. Vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, dice Daniel. Claro, es Yeshua mismo. Dice, habla del príncipe del reino de Persia que se puso contra mí 21 días ese príncipe. O sea que el príncipe del reino de Persia es un príncipe demoníaco que está en contra, ¿sí? Se puso contra mí 21 días, dice. He aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, ¿sí? Miguel. ¿Y dónde sale esto en la escritura? Que esto es precioso, ¿eh? ¿Dónde sale? Vi caer del cielo al Satán. Vi caer del cielo. Lucas 10 del 18 al 20. Sí, y les digo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. NTV. Nueva traducción viviente, perdón. Esa es el texto que acabo de leer. No es la Reina Valera de 1960. A ver la nueva versión internacional. Sí, más o menos todas dicen lo mismo. La pueden buscar si quieren en la Reina Valera en la versión antigua para ver qué pone, pero creo que todas más o menos igual. Vi caer a Satanás del cielo. ¿Y cuándo pasó esto de que vio caer a Satanás del cielo? Justamente cuando el Evangelio iba siendo llevado de dos en dos por los 70 discípulos que él envía a las naciones. Porque el 70 representa las naciones, el número 70 representa las naciones. Y el 70 representa también la letra Ayin. La letra Ayin representa el tercer ojo, porque son los dos filamentos de los ojos que se unen en la glándula pineal. Es la visión absoluta que le da esa revelación a Yeshua, que dice, veo caer del cielo, o sea, lo vio en ese momento. Entonces fue hecha una grande batalla, en ese momento estaba luchando Miguel, ¿sí? Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Aquí les está diciendo quién es el dragón. Lo que les estoy diciendo desde el principio. Prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando Yeshua está predicando la palabra junto con sus discípulos, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, es atado por 1000 años y le arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Entonces, 250 años que lleva desatado en el iluminismo es un poco de tiempo. Pero ya han habido 2 guerras mundiales, ya ha habido una matazón impresionante de gente, enfermedades, hechicerías, farmaqueas, inventos de esto para matar, de aquello, abortos, todo el ejército de su maldad, ¿sí? Y de su contaminación espiritual, porque él no solamente quiere matar físicamente a la creación del Padre, sino también, sobre todo espiritualmente, para que le adoren a Él. Él quiere adoración.
Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Cristo y por las palabras de Elohim, por la palabra de Dios. Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. O sea, que esta bestia de la que habla la Escritura existe desde que el Mesías logra vencer en la cruz, porque aquí incluye incluso a aquellos que estaban dando testimonio, a los mismos degollados, a los mismos mártires que daban testimonio del Mesías y que reinaron con él 1000 años, reinaron con el Mesías 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Elohim y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog y Magog significa Oriente y Occidente, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, somos millones y millones, ¿sí? Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Elohim descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Esto todavía no sucede, ¿sí? Este es el final, digamos, cuando Satanás es vuelto a soltar, es este tiempo en el que estamos ahora. Y dice, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, dice, porque dice el versículo 7 del capítulo que estamos estudiando Apocalipsis, dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, fue arrojado a las multitudes, fue arrojado a la gente, ¿sí? Esto está también en Génesis 3, del 1 al 4. Vamos a Génesis. Trato de ir lo más rápido que puedo, pero es que es difícil. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni lo tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Elohim que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohines, como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esos delantales que tapan la vergüenza, así como las logias masónicas llevan esos delantales que tapan sus vergüenzas. Oyeron la voz de Yahweh que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer a la presencia de Yahweh entre los árboles del huerto. ¿Sí? Aquí está hablando justamente de esa serpiente antigua
que es el diablo y Satanás. En Juan 12:31 también leemos: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto cuando lo dice Yeshua. Yeshua está en el templo. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído, decía que había sido un trueno, y otros decían: ángel le ha hablado. Y respondió Yeshua y dijo: no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe Satán de este mundo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía levantado de la tierra, levantado de la humanidad, significa levantado de la tierra. Y esto decía cuando a entender de qué muerte había de morir. Respondióle la gente: nosotros hemos oído la ley y que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Yeshua les dice: aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Yeshua, y fuese y escondióse de ellos. Esto lo dice cuando estaba justamente, él estaba en el templo, y lo dice más arriba. Él estaba en el templo, dice: los fariseos dijeron entre sí: ¿ves que nada aprovecháis? He aquí el mundo se va atrás de él. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta, y llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogáronle diciendo: Señor, querríamos ver a Yeshua. Y vino Felipe y se lo dijo a Andrés, y Andrés entonces y Felipe le dijeron a Yeshua. Entonces Yeshua les respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Estos griegos que salen aquí en todas las Reinas Valera, en realidad es una traducción que está mal. Juan 12 es una traducción que está puesta como griegos. Acá está, la palabra original son jonios, en algunas traducciones como la NBT dice jonios, pero también la palabra en griego original serían javanitas, que son de la tribu de Javán, ¿sí? Porque los griegos todavía no existían en este tiempo. Esto, si lo quieren buscar para hacer su propia investigación, está Isaías 66:19, Primera de Crónicas 1 del 6 al 7 y Génesis 10:2. Ahí habla de quiénes eran estos javanitas, ¿sí? Bueno, continuamos con el texto base, ¿sí? A ver cuánto tiempo llevo. Bueno, más o menos, 1:16. Dice: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Eso es lo que ya leímos, ya estudiamos. Esto también nos lleva a Apocalipsis 22, 3, 8 y 10. Y dice después: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí sabemos exactamente cuándo fue lanzado a tierra el Satán, ¿sí?
y oí una voz en el cielo, ¿sí?, que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Elohim y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. ¿Y dónde nos acusaba frente a nuestro Elohim día y noche? Cuando dice Job 1:7, el Satán respondió al Señor: vengo de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Sí? De rodear la tierra y de andar por ella, le dice el Satán. ¿Sí? Se podía presentar en Job 1:7 al 22. Se podía presentar frente al Padre Eterno con toda la cara ahí delante de él, diciéndole todo chulo que andaba por la tierra y andaba juzgando a la humanidad y nos estaba acusando todo el tiempo, ¿sí? Esto también está en Zacarías 3:1 y en Apocalipsis 11:15, que ya estudiamos. Vamos a ir a Zacarías 3:1. Y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle de adversario. Mira, en la época de Josué todavía el Satán estaba delante del Padre Eterno. Y dijo Yahweh a Satán: Yahweh te reprenda, oh Satán. Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Claro, el mismo Satán estaba todo el tiempo acusando a los justos del Padre Eterno. Aquí lo dice Zacarías capítulo 3. A ver, Apocalipsis 11:15, que ya lo hemos estudiado. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Elohim, de nuestro Adón y de su Mesías, de su Cristo, y reinará para siempre jamás. O sea, le quitó el trono, le quitó el reino, le quitó el poder, la potestad, le quitó la escritura de la tierra y de la humanidad. Ese rollo sellado con 7 sellos. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, dice aquí. Le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. No han amado sus vidas hasta la muerte. No han tenido temor de morir, porque no sabemos que tenemos un mayor galardón en los cielos, que es la vida eterna. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y su mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo, dice Yeshua. Y cualquiera que no trae su cruz, o sea, que no se niega a sí mismo, cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos y si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después de que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que vieron no comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con 10.000, al que viene contra él con 20.000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz enviándole embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si aún la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? Ni para la tierra, ni para el muladar es buena. Fuera la arrojan,
Quien tiene oídos para oír, que oiga. Es para ser hollada. La sal no sirve si no sala, si no tiene ese compromiso de dar incluso la vida por el Mesías, como Él la dio por nosotros. Romanos 16:20. Romanos 16:20. Por eso en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, y Él dirá, apartaos de mí, no os conozco. Dice Romanos 16:20, y el Elohim de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Yeshua el Mesías sea con vosotros. El Elohim de paz quebrantará, es el que vencerá a la muerte y al Satán. Yeshua mismo es el que vendrá. Dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, ¿sí? Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, dice el versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira y sabiendo que tiene poco tiempo. Claro que tiene poco tiempo, porque ¿qué son 200, 300 años? Nada, nada. Para alguien que ha vivido desde el principio de la creación. Él ha vivido cuando el Padre Eterno creaba todos los seres espirituales junto con el Mesías. Ellos dos creaban todo. Es una criatura creada el Satán, a diferencia del Mesías, que el Mesías ha sido engendrado. El Mesías es una emanación misma del Padre Eterno, un hijo, igual que nosotros, el primogénito, el primero, que estaba desde el principio, desde antes de toda la creación, ya lo había engendrado. Precioso, ¿eh? Aquí dice muchísimos versículos, no sé si nos va a dar tiempo, ya llevamos mucho rato. Dice Salmos 96:11, Isaías 49:13, bueno, hay un montón de correlaciones, me gustaría leerlas, pero no me va a dar tiempo. Dice, y cuando vio el dragón, claro, es que el Satán viene con grande ira. ¿Por qué viene con grande ira? Porque es eso justamente, le queda muy poquito tiempo. A ver, hacemos un poquito de recapitulación. Regresan los 70 y Yeshua espera en la tierra y ata al Satán, ¿sí? Esto está en Lucas 10, del 18 al 20. Vi caer a Satanás como un rayo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Mateo 28, 18. Yeshua recibe el reino, el poder y la autoridad, no solo del cielo, sino también de la tierra. Y Satanás es sacado del cielo. Esto está en Job, que ya lo cité. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Job 1, 7. Entonces, en Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra y el testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, nada de este mundo nos debe interesar, no debemos atarnos a nada de este mundo, amar por supuesto a todos, ser compasivos con todos, pero lo importante, lo primero, lo principal es Yeshua, y a través de Yeshua camino, verdad y vida al Padre Eterno. Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que me oís en la tierra, en ellos, dice Apocalipsis 12:12, alegraos cielos y los que moráis en ellos, en los cielos, porque ay de los moradores, el primer ay de los moradores de la tierra y
de los pueblos y del mar, de las naciones. La tierra son los pueblos, son la humanidad, y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con ira y sabiendo que tiene poco tiempo, ¿sí? Eso está bastante claro. Y cuando vio el dragón que le había sido arrojado a la tierra, persiguió. Cuando vio el dragón que el dragón, había sido arrojado a la tierra, o sea, cuando el dragón entiende que solamente le queda un tiempo humano, ya no un tiempo como ser espiritual, ya no está cerca del trono del Padre Eterno, ya no está en el segundo, ni en el tercer cielo, ni en el cuarto cielo, ya ha sido arrojado a la tierra, entonces entiende que ya no le queda nada de tiempo. Y va hacia quienes, a perseguir a la mujer que había parido al hijo varón, o sea, va a por los fieles de Yeshua, va a atacar directamente a todo Israel, persigue a la mujer que es Israel, a todo aquel que cree en Yeshua y que tiene la palabra del Padre Eterno, que tiene la Torá. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto lo leemos también y entendemos en Éxodo 19:4, cómo el Padre hace esa referencia de las alas de la grande águila cuando rescata al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Lo rescata, lo saca con plagas. Pues de la misma forma, con plagas, el Padre va rescatando a cada parte de esta iglesia, de esta asamblea de los santos, de este remanente de cada época, por las 7 iglesias que nos habla Apocalipsis, a través del cuerpo de Cristo. Dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río, ¿sí? Entonces, la serpiente ataca a la mujer con un río. ¿Qué significa un río? Significa justamente esos ejércitos del Satán, los ejércitos que van al ataque de la mujer, ¿sí? Esos ejércitos de maldad, esos ejércitos que van a buscar a la mujer para generarle esa confusión, esa inundación. Aquí nos hace la referencia de Isaías 59:19. Vamos a leer rápidamente Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, ¿sí? Los mismos enemigos, las personas poseídas por este espíritu del antimesías como un río. Mas el espíritu de Yahweh levantará bandera contra él, ¿sí? Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Y este será mi pacto con ellos, dice Yahweh, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, dice Yahweh, ni de la boca de la simiente de tu simiente, desde ahora y para siempre. Amén. Así sea, Padre Eterno, a través de Yeshua, nunca nos falte la palabra de la boca de la simiente del Espíritu, que es en Yeshua. Ese río es el del enemigo. Claro, los adversarios, los enemigos son representados como ríos y como islas también. En el versículo 18 dice, como para retribuir, como para retornar ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a las islas, ¿sí? Eso también representa para la Escritura, para el Padre Eterno, los ríos y las islas, ¿sí? Representan eso. Entonces, este dragón
esta serpiente, este Satán, hecha de su boca, o sea, de la palabra de maldad, de la palabra del Satán, de la palabra distorsionada, del iluminismo, sale de su boca, tras la mujer agua, un agua envenenada, como un río, o sea, enemigos, espíritus de oscuridad, turbiedad, desconocimiento, confusión, falta de entendimiento. A esta mujer que es rescatada con las alas de grande águila, que habla el Padre Eterno mismo, con las plagas, va rescatando a su pueblo, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra, o sea, la misma tierra, los mismos pueblos, ayudan, las naciones, la humanidad, ayuda a esta mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, se enojó más, la odió más, porque ese río se diluyó entre las personas, entre las naciones. Y se fue el dragón a hacer guerra contra los otros de la simiente de esta mujer, los cuales guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio del Mesías. Esos son los otros a los que fue a hacer juicio a la mujer. Y esto lo vemos en Génesis. Vamos a leer Génesis. Y el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, dice la Reina Valera 1960. ¿sí? Entonces, este Génesis 3:15 nos está hablando justamente de esa mujer, ese pacto del Padre desde el principio, y cómo la serpiente la mordería en el talón, pero la mujer le aplastaría la cabeza. O sea, la mujer destruiría a esa serpiente en lo principal, y es a través del nacimiento de Yeshua, esa mujer que da ese nacimiento de ese hijo varón, de esa descendencia, porque es a través de la descendencia de esa mujer, de esa iglesia, de esa asamblea de santos, de esa Israel, esos 144.000 que nacen de esa Israel, de las 12 tribus, nace esa mujer. Esa mujer son los 144.000, esa mujer es ese remanente de Israel, es esa porción del Padre, ese remanente del Padre, en la cual nace el Mesías, de las que tienen los mandamientos del Padre y tienen la fe de Cristo. Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel que el Mesías vino a buscar, junto con los que tenía cerca, también los que estaban lejos. Y los hizo uno en su mano, hizo una sola vara de todas las dos casas de Israel, tanto la casa del sur como la casa del norte, una sola vara, un solo pastor, Yeshua, un solo Tanaj, una sola escritura, una sola palabra. Él es la palabra hecha carne y la palabra del Padre en cumplimiento, así como Él estaba en cumplimiento de esa misma palabra que predicaba. Él y la palabra son uno, esos son los dos testigos, y Él es esa unión en uno solo, ¿sí? En un pastor, un solo pastor, ¿sí? Entonces esa es como vence la mujer a la serpiente. Apocalipsis 1 del 2 al 9. Vamos a buscar Apocalipsis 1. Del 2 al 9, el cual ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías, de Jesús el Cristo, Yeshua el Mesías, de todas las cosas que ha visto. Entonces, Él da testimonio la palabra, primer testigo, segundo testimonio o segundo testigo, Yeshua el Mesías. Apocalipsis 1, 2.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? Las 7 iglesias, gracias sea con vosotros, paz del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿sí? Yeshua son esos 7 espíritus que están delante del trono del Padre, y del Yeshua, el Mesías, el testigo fiel, aquí lo está diciendo, es uno de los testigos junto con la palabra, primogénito de los muertos, primer hijo que viene de los muertos, pero que vive para siempre, primero que vive para siempre, primogénito de los muertos de muchos, primogénito de los muertos de muchos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Elohim y su Padre. A él sea gloria, imperio para siempre, jamás. Amén. Amén. Y tanto que amén. Dice aquí, él viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, los mismos judíos que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el alfa y el omega, dice. O sea, tiene un principio y un fin, no es el Padre eterno. Yo soy el alfa y la omega, él es Yeshua, principio y fin, tiene un principio y un fin. Dice el Adón, el Señor, Adonai, Adoní, mi Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, participante en la tribulación y en el reino, en la paciencia del Mesías Yeshua, estaba en la isla de Patmos por la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua el Mesías. Entonces pasaremos tribulaciones, pasaremos problemas. Él estaba en esa isla preso por la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua. Eso es lo que nos hace fieles seguidores y fieles en el camino, verdad y vida de Yeshua, porque vamos con la palabra del Padre, la palabra de Dios, la palabra de Elohim, que es su Tanaj, su Torah, Neviim y Ketuvim, son la instrucción de los 5 libros de Moisés, y los profetas y los salmos y los escritos, y el testimonio de Yeshua el Mesías. O sea, recibimos testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida. Ser nacidos de nuevo. Eso es. Aquí tal cual. Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Apocalipsis 11:7 también nos lo recuerda. 11:7, y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, dice. Entonces, lo mismo que pasa aquí con los 2 testigos, pasa con esta bestia. Después de que damos nuestro testimonio, la bestia sube del abismo y los mata a estos 2 testigos, los vence y los mata, pero ellos después resucitan y viven para siempre. Porque dice, y oyeron una grande voz, el 12, del cielo, que dijeron, subid acá, les decía la voz, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Sí? Eso es lo que les estaba explicando antes de esos 2 testigos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Oí una voz en el cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, que mueren en el Adón, en Yeshua. Así dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda.
Otro ángel salió del templo clamando en alta voz y estaba sentado sobre la nube y dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Entonces, el Hijo del Hombre es el que tiene la hoz. El Hijo del Hombre, la misma palabra, el mismo Yeshua, es el que ciega la mies madura. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo otra también una hoz aguda, y otro ángel salió del alta mar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó en gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. ¿Sí? Entonces, ese es el tiempo de la gran cosecha. Esos son la profecía de las últimas fiestas del Eterno, en el cual vienen las lluvias tardías, en los que se madura completamente toda la mies, y Yeshua mismo le dice a sus discípulos: mirad y ved los campos que blanquean, que ya la mies está madura. Rezad al Padre, pedid al Padre por más obreros, porque la mies es mucha. Entonces, a eso hace referencia, a esa gran cosecha de espíritus, de almas, de encarnación en esos cuerpos, de recepción del Espíritu Santo y de vida eterna en esta vida sin pasar por la muerte. Pero para aquellos que descansan en el polvo de la tierra, que nada saben, porque los muertos nada saben, tenemos que entender que existe ese descanso y esa paz y esa tranquilidad, porque esa bienaventuranza que habla de los muertos que de aquí en adelante mueren en Yeshua, mueren en el Señor, mueren en el Adón, porque su espíritu descansa de sus trabajos, pero sus obras, lo que ellos dieron a este mundo en palabra, en acción, en buena voluntad, en ejemplo de vida, en espíritu encarnado en esta vida, en palabra encarnada en esta vida, pues continúan, siguen esas obras, son semilla para traer a más almas al Padre Eterno. Bueno, y aquí termina este capítulo muy, muy fuerte, muy lleno de conocimiento y de palabra. Espero no dejarme nada en el tintero, pero ya saben, si queda algo, lo compartimos en el capítulo siguiente, que ya vendría siendo el capítulo 13 de Apocalipsis, y espero que haya sido de gran edificación para todos. Ahora abro micros para que compartan ustedes también lo que quieran. Bueno, muy intenso, ¿eh? Siempre es intenso. Pero ¿qué les ha parecido? Dispensacionalismo te lleva a esa dispensación que pone todo en el futuro y pone todo Apocalipsis en el futuro. Y lo pone tan encriptadamente que tú dices, bueno, todo lo que ha pasado en estos 2000 años no existe en la historia bíblica. Entonces te saca la Biblia del contexto histórico y pierdes la noción de la historicidad, de en qué momento estás viviendo en la Escritura. La Biblia es un libro histórico, por eso es el libro más vendido y el bestseller, digamos, más publicado en la historia de la humanidad, porque es que no solamente te explica cosas morales, conductas y tal, sino también te pone en un contexto de la historia de la humanidad, que es un compendio de conocimiento de toda la historia de la humanidad, de la historia humana. Pues sí, de eso se trata, de ir tomando conciencia, de irnos quitando miedos también y de tomar responsabilidades, porque esas responsabilidades te hacen también
empoderarte, no debilitarte, sino ser valiente, tener valor, tener autodeterminación, saber accionar cuando tienes que accionar, saber callar cuando uno tiene que callar, también tener ese temperamento que nos pide el Padre Eterno y a través del Padre Yeshua. No se trata